nuevamente voy a extender un poco lo que es el estudio de las convicciones. Ya domingos y miércoles he hablado de distintos puntos de las convicciones. El miércoles hablamos de una de las convicciones que tenemos que tener en nuestro corazón, la obediencia. También anteriormente hemos hablado de la convicción de creer fielmente en la palabra de Dios. Son convicciones que tienen que estar arraigados. Tu corazón debe estar convencido de que eso es así, que la Escritura es la palabra de Dios, que se debe obedecer al mandato de Dios, que debemos poner en práctica las convicciones. Y ahora vamos a ver en Filipenses algo así como corriendo con cargas. Muchos cristianos el día de hoy están corriendo con cargas. Hermano, vamos a leer el versículo y luego de este versículo voy a proyectar un video de una persona que se pudo despojar de sus cargas. Así que voy a luego de eso pedir que para que se aprecie mejor un poco el video puedan cerrar un poco las cortinas, porque no se ve bien clarito, donde hay mucha luz. Así que vamos a leer el versículo, Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14. Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14. Dice: hermanos, yo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Leamos el 14 todos juntos, por favor. Dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermano, nuestro deseo el día de hoy es que usted corra esa carrera sin carga alguna. Pero lamentablemente estamos en tiempos donde muchos se añaden cargas. Luego vamos a explicar eso. Veamos el video que está preparado. Hermana, por favor, y apague la luz. Johannes Kneifel dice que ha visto la luz. Dentro de poco se convertirá en pastor de una comunidad baptista. Está acabando su formación teológica cerca de Berlín. Considera muy positivo el cambio radical que dio a su vida. Teniendo en cuenta mi pasado en el que hice daño a la gente, me alegro mucho de que ahora se me vea como una persona dispuesta a prestar ayuda y a hacer el bien, y que mi esfuerzo sea reconocido. Kneifel deja atrás el odio, la violencia, el alcohol, los camaradas de extrema derecha que tenía cuando pertenecía a la escena neonazi. De joven era un skinhead convencido. Como alumno de un internado llevaba una doble vida. Durante el día era Johannes Kneifel, un estudiante aplicado e inteligente. Por la noche y los fines de semana se convertía en un racista movido por el odio a los extranjeros. Estaba orgulloso de ser un alemán radical. Aquel mundo, cuenta hoy, le ofreció algo que sus padres gravemente enfermos nunca le podrían haber dado. En mi familia el sentimiento predominante era la vergüenza, y la escena neonazi me proporcionó precisamente orgullo. Marco S., así se llama el camarada que se convirtió en el ídolo de Johannes Kneifel, compañero de borracheras, fue él quien lo inició en el camino de la delincuencia. En agosto de 1999, Kneifel y su amigo fueron a esta casa. Aquí vivía Peter Deutschmann, conocido por ser un hippie que no se cansaba de denunciar las agresiones neonazis, hasta que se presentaron en su casa. Cuando llegamos, como no nos abrió, decidimos tirar la puerta abajo y entrar. Y luego la situación se nos escapó de las manos y recurrimos a la violencia. Dejan a la víctima tirada en el suelo con graves heridas. Peter Deutschmann murió en el hospital como consecuencia del ataque. El agresor visita la tumba anónima de su víctima. Hoy ve con otros ojos a Deutschmann. Era una persona que no se resignaba a que los jóvenes fueran haciendo proclamas de extrema derecha por ahí. Trató de hablar con ellos. Johannes Kneifel acabó en el mayor reformatorio de Alemania.
Estuvo arrestado 5 años por lesión mortal y una vez en prisión, los psicólogos tenían dudas de si sería capaz de renunciar a la violencia. En la cárcel se vio obligado a convivir con aquellos a los que odiaba, los inmigrantes. Al principio eso generó peleas, pero luego lo llevó a cambiar su modo de pensar. Al cabo de poco tiempo, después de estar en contacto con extranjeros, aún allí me consideraban neonazi, a pesar de que pasaba mi hora de recreo con gente que no era de aquí. Johannes Kneifel habló mucho con Dieter Kulks. Él estuvo a su lado cuando Kneifel se alejó de la extrema derecha, descubrió la Biblia y dejó de lado los textos propagandísticos de extrema derecha. Aunque muchos desconfíen de la transformación de Kneifel, él cree que es sincera. Desde el principio, Johannes me pareció una persona que no podía superar su culpa. Y entonces surgió la pregunta, ¿por qué debería sentirse culpable? ¿Y quién podría perdonar esa culpa? Fue entonces cuando se acercó a la religión. En busca de una nueva vida, así llegó Johannes Kneifel a la iglesia tras salir de prisión. Abandonó su antiguo sueño de ser ingeniero para convertirse en pastor. De las tinieblas a la redención, esa es la historia de Johannes Kneifel. Sin embargo, la suya es una excepción, porque son pocos los que abandonan el ambiente neonazi. Hoy se dedica a estudiar y a hacer prácticas como cualquier alumno de teología. Escribió un libro donde explica su historia, a pesar de que resultara una experiencia dolorosa, como nos cuenta. Algunos lo acusan de sacar provecho de su crimen. Nadie me considera un héroe, pero quizá haya alguien que pueda ver en mí algo así como un ejemplo. Para mí es importante decirle a la gente que se encuentra en una situación parecida que es posible salir de ese ambiente y comenzar una nueva vida. Y eso me parece un buen ejemplo, aunque haya quien no esté de acuerdo. En el futuro, Kneifel quisiera trabajar con jóvenes con problemas sociales para que se les dé una segunda oportunidad. Bien, ahora sí. Abran la cortina. Bien. Dios tiene el poder de regenerar cualquier persona, ¿cierto? Y en este caso un asesino, un neonazi, tuvo la mala experiencia de caer en un movimiento tan radical y tan odioso y haber terminado en la cárcel por ello. Bueno, hay 1000 maneras de terminar en la cárcel, esta fue una de ellas. Pero damos gracias a Dios que él fue rescatado por el mismo Señor. Los mismos psicólogos no sabían, según el documental, si él iba a poder dejar la violencia. Pero hermano, Dios cuando cambia a una persona, la cambia. Por eso vamos a estar hablando sobre correr con cargas. Porque en el mundo cristiano de hoy muchos están corriendo con cargas. Sin embargo, tenemos un ejemplo, por ahora, de este ex neonazi, quien se despojó de todas sus cargas, quien empezó a correr la carrera, y para eso tuvo que dejar atrás todos sus amigos neonazis, todo su pensamiento neonazi, todo lo que le inspiraba en algún momento. Yo no sé si el mundo neonazi le dio la espalda, yo no sé si él, por haber matado a una persona, a un hippie, se convirtió en un héroe para el mundo neonazi. Es muy probable que haya sido así, porque los neonazis celebran este tipo de cosas. Pero para el resto de la gente, él simplemente es un delincuente. Como para nosotros cualquier tipo de esta conducta es un delincuente. Y cualquiera de nosotros que tenga algún tipo de conducta como la de él, no es más que un delincuente. Eso es lo que tenemos que entender. Que si Dios nos va a regenerar, nosotros vamos a tener que despojarnos de muchas cargas y correr una carrera hacia la meta despojado de toda cosa, de toda carga, de todo peso. Así que vuelvo a leer Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14. Hermanos, yo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Me encanta lo que el apóstol Pablo dice. Él no pretende haber alcanzado todavía esa madurez, esa perfección, pero sí tiene algo en mente: olvidar
lo que está atrás, olvidar todo lo que él fue. Fíjese lo que él fue, ¿ya? Versículo 4 del capítulo 3. Fíjese lo que él está olvidando. Es lo que está dejando el apóstol Pablo. Dice, versículo 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Por ejemplo, circuncidado al 8º día, es del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Fíjense lo que está hablando, hermanos. Todas esas cosas que le hacían un grande de Israel, la estimó como pérdida. Una pregunta, hermano, y respóndame con un sí o con un no, no con un silencio. Hermanos, el apóstol Pablo, ¿fue una persona regenerada? ¿Cuál es la diferencia entonces con un cristiano de los tiempos de ahora? Él fue totalmente cambiado. Él no estimó estas cosas como importantes. Él estimó a Cristo como importante. Él cambió, él se regeneró, olvidó ciertamente lo que queda atrás y se extendió hacia lo que está delante, como todo gran deportista que lo único que pone su mira en la meta. Dice el 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Los deportistas, hermanos, se despojan de todo lo innecesario para enfrentar sus carreras. Todo deportista se despoja de cualquier carga que le vaya a estorbar en su carrera. Los atletas nunca piensan a quién han dejado atrás, a quién va a su lado, quién le aplaude o quién le critica. Nunca el deportista está preocupado de eso porque está concentrado en lo que está haciendo y mejor está concentrado en la meta. En su mente solamente tienen la meta donde van a llegar. Muchos soldados, por ejemplo, deben llevar mochilas para enfrentar sus desafíos. Ahí llevan todo lo necesario, pero solo llevan estrictamente lo necesario. No llevan nada de más. No hay un soldado que tenga que subir a un monte para tomarlo del enemigo y vaya con a cuesta un equipo modular. Nadie lo lleva. Nadie va con un Audi para subir ese monte. Ellos van con lo estrictamente necesario. Son cargas necesarias porque son herramientas de trabajo. Pero fuera de ello no llevan nada más. En nuestra vida, hermano, tenemos todos un punto de partida y una meta para llegar. Todos partimos en algún minuto en la vida cristiana y tenemos una meta donde llegar. Nuestra meta, obviamente, debe ser nuestro desafío, nuestro destino, nuestro interés superior. O sea, lo que consuma nuestras energías debe estar, igual que el deportista, igual que el soldado, en la meta. Puesto la mirada en la meta. ¿Cuál es la meta? Llegar al premio del supremo llamamiento de nuestro Señor. Tenemos un premio, tenemos una vida eterna, pero tenemos que llegar a esa meta, a la conformación y a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra meta. Y aquí es donde tenemos que preguntarnos, ¿Cristo hubiese sido un neonazi en esta tierra? No, ¿cierto? ¿Cristo hubiese sido lo que muchos cristianos a veces somos? Para nada. Entonces, tenemos que mirarlo de esa manera. Tenemos que ser autocríticos con nosotros y ver que hay muchas cosas, hermanos, que nosotros hacemos que son verdaderamente cargas en esta carrera de cristianos. Muchos cristianos no entienden que la carrera se corre con lo estrictamente necesario y muchos corren sin despojarse de las cargas que traen de antes de llegar al punto de partida. Esas cargas que traen detrás. Para el apóstol Pablo,
el ser fariseo, ser reconocido, incluso perseguidor de la iglesia, no fue un problema para alabar al Señor, ni se escudó en ello, ni buscó esos laureles, sino que al contrario lo estimó como pérdida y empezó todo de nuevo, borrón y cuenta nueva. Vamos, partamos de cero, porque ahora yo soy nueva criatura en Cristo y sigo hacia adelante. Así que nosotros, hermanos, tenemos que correr esta carrera sin las cargas que nos atrasan. Por eso, muchos el día de hoy no corren, caminan. Y otros se estacionan a descansar y olvidan la meta por el placer temporal que trae ese descanso. Hay muchos cristianos con su vida estacionada. No avanzan en sus vidas y más se ven como deportistas derrotados que no avanzan hacia ningún punto. Es triste ver cristianos derrotados. Vamos a Efesios, por favor, capítulo 4, versículo 17 en adelante. Y vamos a ver algunas de esas cargas que están en la vida, algunas de esas cosas que podríamos traer según la Escritura. Son algunas, no todas. Tal vez no mencionemos la que nos esté afectando a nosotros, pero cada uno debe tener el discernimiento del Espíritu Santo en su corazón para entender que hay cargas de las cuales también debemos despojarnos. Pero voy a partir del versículo 17 para que entendamos un poco el contexto. Usted tiene un título ahí del 17 en adelante. ¿Qué dice ese título? La nueva vida en Cristo. La nueva vida en Cristo. Entiende, tan solo el título nos dice mucho. La nueva vida en Cristo, no la vieja vida en Cristo. Por eso el apóstol Pablo tenía todas las cosas como pérdida, porque él tenía ahora una nueva vida. Todo lo otro quedó atrás. Olvide lo que está atrás. No sea esclavo del pasado. Olvide lo que está atrás. 17. Esto pues digo y requiero. ¿Sabe lo que es y requiero? ¿Qué es requiero? Exijo. Requiero lo dice la misma palabra. Quiero varias veces. Requiero. Lo repito y lo requiero y lo sostengo y lo exijo. Muy bien, hermana Luz. Ya. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, en esa mente vanidosa y vacía, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. La gente es dura. La gente es dura, tiene su corazón duro, lamentablemente. ¿Ya? Y tiene el entendimiento entenebrecido, en tinieblas, ajenos a la vida de Dios, porque no son de Dios. 19. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y así está el mundo ahora: insensible, lascivo, ¿cierto? Impuro, como dice el versículo. ¿Ya? No hay sensibilidad hoy en día. No hay sensibilidad con el pobre, no hay sensibilidad con el necesitado. ¿Por qué existe mucho pedófilo? Porque no hay sensibilidad hacia los niños. ¿Por qué existen aquellos que mandan a trabajar a los niños y los usan como esclavos? Porque no hay sensibilidad hacia su formación. Porque hay personas que golpean a otras porque no hay sensibilidad. Porque hay personas que roban a otras porque no hay sensibilidad. El mundo ha perdido toda sensibilidad. Y lo peor de todo, que en un mundo insensible, los cristianos también se empiezan a poner un poco insensibles. Entonces, requiero del Señor que no andemos como esos insensibles, que no andemos como aquellos lascivos. ¿Usted sabe lo que es la lascivia? Es un apetito desmedido. Apetito desmedido, en especial las cosas sexuales. Es increíble, lo que Dios creó tan hermoso como la relación entre un hombre y una mujer, hoy ya no existe.
porque se encendieron en su lascivia, dice claramente, hombres con hombres, mujeres con mujeres y con animales. Y para muchos hoy día, y lo veo en Facebook, es simplemente un chiste. Es una broma de doble sentido, que está por aquí y por allá, es increíble. Lamentablemente, muchas personas lo ven de una manera muy normal. Pero veamos el versículo 20-21 lo que dice. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Tan solo miremos a nuestro Señor y vemos que ninguna de estas cosas, Él era sensible, Él no era lascivo y mucho menos impuro. 21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Hermano, si tú oíste a Cristo conforme a su verdad, no tienes por qué ser así. No tienes por qué tener cargas del pasado. No tienes por qué tener comportamientos del pasado que son negativos. No tienes por qué tener el pecado favorito pegado en tu vida. No hay por qué tenerlo si habéis escuchado a Cristo. Cristo siempre decía, el que tiene oídos para oír. Me imagino que todos aquí tenemos oídos para oír. ¿Hay alguno que no me esté escuchando? Bueno, sabemos que cuando Dios decía eso, el que tiene entendimiento, aplique. Eso es lo que significa. Porque aquí todos escuchan. Pero el que tiene tan solo entendimiento, aplica. Vamos viendo el 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, y aquí, hermano, comienza la carrera. Esta carrera que comenzamos en algún punto de nuestra vida, empieza la carrera. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de nuestra mente, y vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aquí en estos 3 versículos, hermano, está la carrera empezando. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? Gracias. ¿Qué significa eso, hermano? Significa sacarlo. Significa, hermano, que ahora tenemos el poder para despojarnos de eso. Porque antes no podíamos hacerlo por sí mismos. Se necesita el poder de Dios para desarraigar el pecado en nuestra vida. Si tienes ese poder, despójate. Si llegaste lascivo y tenías lascivia en tu vida, ya no lo practicas más. Despójate. Si llegaste de la droga, del alcohol, de las mujeres, de la pornografía, llegaste de ese tipo de cosas, despójate. Pero despójate. Y no de vez en vez tengamos que estar enterándonos de que estás practicando el pecado favorito. Es que es difícil, pastor, es que es difícil. Sí, es muy difícil. Como lo debe haber sido para este personaje que vimos. Este neonazi, pero que ahora iba a ser pastor bautista. Despojándose de todo el estigma que tiene un neonazi y de todo el estigma que tiene un delincuente de haber asesinado a alguien. Dios nos da el poder, hermano, para despojarnos, y yo te pido que tú corras la carrera sin las cargas que te van a retrasar. ¿Ya? Dice el 23, renovado en el espíritu de nuestra mente. Renueva tu mente. Para renovar tu mente, hermanos, tienes que empezar a llenarte de las cosas de Dios y no llenarte de las cosas del mundo. No vas a renovar tu mente viendo la televisión. No vas a renovar tu mente viendo ciertas páginas en internet. Vas a renovar tu mente cuando estás sometido a las Escrituras, cuando estás sometido a la oración, cuando estás preocupado de Dios y cuando simplemente te gusta ver las cosas que son sanas. Recuerdo muchas veces estaba analizando las seriales de
los tiempos pasados versus los tiempos actuales. Hay harta diferencia. La pequeña casa en la pradera. Oiga, hermano, ¿hará daño verla? No. Pero hay series hoy día que hacen mucho daño. Mucho daño. Y nuestros jóvenes, y uno también a veces ha caído en eso. Por ejemplo, hay una película, una serie, yo no la he visto, pero sí he visto imágenes o sinopsis de ella, que se llama Espartaco. Y he hablado con algunos jóvenes y ¿cómo es esa? Oye, buena esa serie. ¿Por qué es buena? Porque vuelan brazos, saltan cabeza, cortan miembros. Oiga, hermano, yo a ese joven le muestro la pequeña casa en la pradera y me la tira por la cabeza, po. Le muestro Camino al Cielo, no... Cuidado con pararnos mucho que estamos grabando, por favor. Ponemos, hermano, muchas de esas cosas a un joven de ahora y nadie quiere ver Bonanza, por hermano. Si Bonanza, lo más violento de la época, eran un revólver y cuando moría alguien, hermano, jamás se le veía dónde le llegaba la bala. Peleaban en Bonanza y no se les caía nunca el sombrero, hermano. ¿Se fijaron? Hoy si el zorro, ¿alguien vio el zorro también de antiguo? Lo más grave que hacía el zorro era hacerle la seta en el estómago a los malos. Y nosotros vibrábamos con eso, hermano. Pero hoy día no vibra la gente si no ve infieles. No vibra la gente si no ve películas como Espartaco. La gente no ríe hoy día si no ve Two and a Half Men. 2 hombres y medio. Nadie vibra si no ve ese tipo de cosas que está llena de la silla. Muchos dicen, no, pero está buena Friend. El grupo ese. Y era un grupo en donde todos pasaron por todo. Son entretenidos. Pueden ser muy divertidos. Eso es lo que vive esto hoy día. En eso está el mundo. Pero si llegamos a Cristo debemos despojarnos de ese tipo de cosas. Renovar nuestra mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y aquí vamos a ver algunas cargas que llevamos, hermano. Tal vez. Primero, antes de ver las cargas, yo sé por qué hermana Lucy y Bárbara se separaron. Resulta que falleció el papá de El Hueso, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llama el hueso? Sebastián. Ya, para que si alguno puede visitarlo o darle un pésame, hermano, lo haga. Falleció, lo están velando y ahora creo que van a sepultarlo, así que está bien. Luego vamos a hacer una oración por él para que Dios le dé consuelo y que, bueno, esto es doloroso para él, pueda también servir para que pueda mirar aquí. Ya, muy bien, sigamos con las cargas. Algunas cargas que llevamos están, hermano, justo a continuación de lo que se nos está enseñando en Efesios. Versículo 25. Dice, bueno, si somos nueva criatura, por lo cual desecha la mentira y habla la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Versículo 25. Primera carga, la mentira. Si somos mentirosos ahora, hermano, despójate de la mentira porque tienes el poder para hacerlo. Antes no tenías el poder, podías ser un mitómano de los más grandes, pero ahora, hermano, puedes dejar la mentira. A lo mejor no te has puesto a probar el poder de Dios y no lo has hecho en el poder de Dios, tal vez lo has hecho solamente en el poder de la carne. Pero está el poder de Dios ahora para dejar la mentira, porque el versículo nos pide que dejemos la mentira. Por lo cual, desechando también la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo. Y hermano, cuando se nos pide hablar verdad, se nos pide hablar la verdad. Duela o no duela. Lamentablemente hay personas que no quieren escuchar la verdad. Hermano, y es verdad,
que a veces a uno, como pastor, es fome y hablar con un hermano la verdad, por lo que el hermano tenga que decir, o por lo que uno tenga que decirle, por lo que yo tenga que escuchar o por lo que él tenga que escuchar. Pero es la verdad la que se debe hablar, no la mentira. Y muchos corren la carrera haciendo de su vida una mentira. Viven vidas mentirosas. Hermanos, se nos quieren mostrar a veces personas que están viviendo un tipo de vida en su casa y otro tipo de vida en la iglesia. Uno cree que son grandes hermanos, pero hermano, en la casa tienen pésimas vidas. Eso es una mentira. ¿Hasta qué punto debemos llevar la verdad, hermano? Le pregunto a usted y usted dígame a mí. ¿Hasta qué punto debemos llevar la verdad? ¿Hasta dónde se debe hablar la verdad? Siempre, algunas veces, dependiendo del caso. Siempre. Pongo un simple ejemplo, hermano. El viejo Pascuero. ¿Es verdad? ¿Por qué un cristiano hablaría una mentira y apoyaría una mentira? ¿Por la ilusión? ¿Por lo que representa? No representa nada, hermano. Más que una mentira que roba la gloria de Dios. Por ejemplo, eso. Ya. Imagínese si muchos dicen, pero eso no le hace daño a nadie. Le ha hecho daño mucho a Cristo, hermano. Porque la gente, los niños esperan la Navidad, ¿por quién? ¿Y por qué se celebra la Navidad? ¿De dónde viene el término Navidad? Navidad viene de natividad, nacimiento. Y no es el viejo Pascuero el que nació. Si ni existe. Algunos dicen, existió San Nicolás. No, San Perrón no existió. San Nicolás sí existió. Pero eso es lo que están tomando como símil para darle credibilidad a una mentira. Pongo ese ejemplo que ya lo he hablado 1000 veces, pero no me detengo en eso. Hay otras verdades más terribles aún. ¿Y qué, hermano? Si dentro de esas verdades usted está batallando con la misma lucha que tiene un homosexual. ¿Y qué? Si una mujer, esposa de un marido, está batallando con el deseo de estar con el vecino, o una señorita con un joven, o un joven con una señorita, son cosas que pasan y que hay luchas, pero Dios tiene el poder para que te despojes de ese tipo de cosas y prosigas hacia la meta. Y así la señorita no cae con el joven, y así la hermana no cae con el vecino, y así aquel que tiene un problema homosexual no va a ceder a la homosexualidad. Cuando se empieza a vivir la verdad, uno tiene que ser sincero con uno. Yo tengo serios problemas con esto, y exponerlo y pedir ayuda. Eso es la verdad. Porque muchas veces el pastor va, ¿cómo está, hermanito? ¿Cómo está, hermanita? ¿Todo bien? Todo bien. Y después nos enteramos de las de Kiko y Caco porque no estaba todo bien. Porque había cosas ocultas. Y después la excusa es que daba vergüenza decirlo. No buscaste la ayuda, ni siquiera en Cristo. Debemos despojarnos de las cargas para llegar a esta meta, y una de ellas es la mentira, y hacer de muchas cosas una mentira. Siempre le pregunto a Pola bromeando, Pola, ¿tú me dirías si, como tu pastor que soy, si Tatán te golpeara? ¿Qué me diría usted? ¿Qué me dice usted? Sí. ¿Al tiro? Sí. Primero le pego, después le pego. ¿No? Después usted me avisa, le pegué por esto. Pero ¿sabe que no siempre la gente es así? Acá te mojo. ¿Qué pasó, hermanita? No, es que me tropecé. ¿Mentira? ¿Mentira? Muchos ocultan cosas que son evidentes. Yo entiendo, hermano, yo entiendo que hay cosas que son muy difíciles.
Y te lo voy a decir con toda honestidad. No todo lo puede resolver el pastor. No todo lo puede resolver el pastor. Pero sí puedo orar por ti. Sí puedo orar y te puedo ayudar a sentir y ayudarte en tu carga. Pero tal vez no voy a solucionar tu problema. Si tú tienes un serio problema económico, créeme que este pastor no es un economista como para solucionar los graves problemas económicos. ¿Sabes? A veces los pastores tenemos que atender, escúchame bien, jóvenes con criterio también, disfunciones sexuales. Pero este pastor no es un experto en la materia ni es un urólogo. Pero ¿sabe qué? Puede orar perfectamente al Dios que tiene el poder para ayudarle en ese problema. Por lo tanto, primero que nada, también debo decir la verdad. No te puedo ayudar en todo problema, pero puedo estar contigo en ese problema. Te puedo acompañar en ese problema. Una vez llegó una persona a mí que tiene una depresión endógena. Ustedes entienden lo que es una depresión endógena, ¿cierto? Es una depresión que siempre está, que no es temporal. Viven deprimidos. Y llegó a mí esa persona porque su pastor no podía ayudarle con esa depresión. Y honestamente yo le dije lo mismo, yo tampoco. Yo he podido trabajar con personas que tienen depresiones temporales por una situación temporal, por una cuestión puntual. Pero una depresión endógena, hermano, va más allá de nuestras capacidades. Y le enseñamos a esa persona que lo que debía hacer, aparte de ponerse en manos de expertos, era confiar en el Señor y pedir de tal manera, por eso, para que Dios le pueda restablecer su vida. Bueno, esa persona que no es de esta iglesia, de otra iglesia, hasta el día de hoy está perseverando en los caminos del Señor y luchando constantemente con su depresión endógena, pero está en los caminos del Señor. Y un día le pregunté al pastor, ¿cómo está ella? Bueno, está perseverando en su lucha, pero siempre fiel en Dios. Es la más fiel, la que llega a la hora y la que se va después. Es la que más quiere hacer cosas. De hecho, el servicio del Señor le ha ayudado mucho para su depresión. Pero de vez en cuando, me dice el pastor, tiene serias crisis. ¿Y sabe cuando tiene crisis? El pastor, como lo sabe, porque ella le habló con verdad, está ahí para ayudarle. Por lo menos para estar ahí, para no sentirse sola, para no sentirse incomprendida. Hermanos, despojémonos de toda mentira y no vivamos una vida mentirosa. Esa carga que muchas veces llevamos, nos va a hacer más daño que bien. Veamos el 26. Otra carga muy propia de los varones también, pero también en las mujeres, porque me he llevado una sorpresa. Veamos todos juntos el 26, dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. La ira, otra carga. La ira es una carga tremenda. ¿Sabe? Dios no impide que tú te enojes. Dios no impide que tú te enojes, hermano. Pero sí no quiere que peques a través del enojo, de la ira, de la rabia. Todos nos enojamos por algo. Yo me enojo por algo, usted se enoja por algo, Cristo se enojaba. Cristo no estaba feliz cuando limpió el templo, ¿sí? Estaba enojado. Pero no debemos pecar a través del enojo. Hay algunos que me dicen, Cristo pecó. ¿Por qué? Porque estaba enojado cuando limpió el templo. En primer lugar,
Estaba enojado por la poca santidad que habían hecho de su templo. Porque era un lugar de adoración. Y hermano, cualquiera se enojaría si tu casa es invadida para cosas indebidas. La casa del Señor, la cual en ella habitó por mucho tiempo, que era el templo de Jerusalén, había sido lamentablemente invadido por personas que querían sacar beneficio propio solamente. Pero el Señor no pecó. ¿Cómo no, pastor? Mire cómo lo hizo, lo echó a todos. Bueno, hizo como debía ser. Dios puede usar toda su ira contra el pecador cuando quiera. Dios lo hizo en el minuto apropiado. Cristo es Dios y tiene ese derecho, pero usted y yo no. Airaos pero no pequéis. ¿Cuánta gente anda enojándose por cualquier cosa, hermano? Y puse que es difícil relacionarse con gente que por todo se enoja. Entienda, si hay alguien aquí que se enoje por cualquier cosa, que es muy difícil para el resto relacionarse con usted si vive enojándose. Despójese de eso. Despójese de eso. Y más encima añade, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Algunos se enojan y la siguen. ¿Cuál esposa de uno? La siguen, son rencorosas. Pero ¿qué dice la Biblia? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si te enojaste, trata que en el día se te pase. Trata que en el día, fíjese el 27, ni deis lugar al diablo. Hermano, el enojo da lugar al rencor y el rencor da lugar a la amargura. Todo parte por un enojo que trae rencor y luego amargura. Y cuando ya se llega a la amargura, cuesta extirpar. Es más fácil extirpar el enojo porque el enojo es temporal. Es por situaciones temporales. Es por una situación. Bueno, ya. Así fue la cosa nomás. Ya, listo, no hay problema. Tratemos de solucionar, Señor, y usted ayúdeme en esto. No permanezca en el enojo y la ira. Eso no le va a ayudar a avanzar en la carrera que tenemos por delante. No le va a ayudar para llegar a la meta. No viva la vida enojado. Hay gente que hace enojar, ¿cierto? Hay gente que a usted ya la tiene en la mente en este minuto. Esta persona prueba mi paciencia de una manera. No se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo en ese enojo. Muchos dicen, pero pastor, es que usted no sabe lo que me hizo esa persona. Usted no sabe lo que me hizo. Pero nosotros a veces olvidamos lo que nosotros hicimos alguna vez. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho enojar a varios, a los nuestros? Así que despójate de eso. Veamos el 28 ahora. Dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Hermano, otra carga que impide la carrera es ser un simple ladrón o un simple flojo de remate. Si usted ha sido flojo de remate toda la vida, cuando llegue a Cristo, pida del poder de Dios para que no sea un flojo de remate toda la vida, porque el flojo de remate vive del hurto, aprovechándose de otros. Eso es hurtar. Como sanguijuelas que sacan y se aprovechan de aquellos que tienen. Robar ya es malo. Robar es algo que impide toda carrera. Tal vez aquí no tengamos muchos problemas en cuanto a robar, pero sí dice claramente el versículo, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje. ¿Por qué muchos son ladrones? Porque les gusta la vida fácil, el dinero fácil. Hermano, se corre un riesgo, claro que sí, se corre un gran riesgo, pero si usted pillo, vaya con una pistola de palo
bien pintadita, a un negocio o al banco. En el momento de menos público, créele una distracción al guardia, por lo tanto vaya con un compinche, que ponga los ojos en esa distracción y usted apunte al cajero. Hermano, 5 minutos y tienes dinero para no trabajar un día a nadie. Si eres pillo te sale. Como pasó hace poco, no sé si vio la noticia, aquellos hombres que entraron con un vehículo, asaltaron una joyería y se llevaron más de 100 millones de pesos allá en el Alto Las Condes en tan solo un minuto, para no trabajarle un día a nadie. Flojos de remate que arriesgan sus vidas para no trabajarle un día a nadie. Son ladrones y más encima no trabajan. Pero el Señor dice, no hurte más, no robe más y más encima trabaje y gánese su sustento. ¿Para qué? ¿Para qué hacer eso? Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿A dónde un ladrón, hermano? Es una persona que le da al que necesita. El ladrón se vuelve avaro y después roba más y más y busca mayores desafíos con mayor dinero, mejores cajeros que den más plata. Empiezan a tener una vida disoluta y se le empieza a gastar todos esos millones y dicen, ¿qué importa? Después me robo otro auto, después me robo otro cajero, hago otro asalto, me asalto otra joyería. No hay problema. Total, en organizarlo, en planearlo, me demoraré un tanto, pero no trae mucho esfuerzo, y en ejecutarlo me demoraré 1, 2 minutos, 5 minutos. Ahora no estoy diciendo que nosotros vamos a hacer eso, pero hay algunos que no quieren trabajar ni a nadie. Llega la temporada de cosecha, hermano, y está la oportunidad para algunos de estar en la casa y por lo menos trabajar 1 o 2 semanas y tener plata para su campamento. Pero llega el día, no hay plata, pastor. ¿Y por qué no fuiste a la cosecha? No, porque yo estudio todo el año. Yo estudio todo el año. Medio sacrificio, hermano. Porque sus papás tienen que trabajar toda la vida. Toda la vida tienen que trabajar sus papás. ¿Y sabe qué hacen las mamitas? Las mamitas incluso de esta iglesia, porque estos ojos lo han escuchado. No, es que la responsabilidad de ellos es estudiar. Eso es crear y criar flojos de remate. Se lo digo aquí. Eso es criar flojos de remate. No haga eso. Porque esa persona se va a acostumbrar a ser una sanguijuela. Un vampiro chupa sangre. Chupa mercadería, chupa dinero, chupa billetera. Eso es lo que se convierte. Nadie dice que trabajen toda la temporada, sino que se ganen su derecho a, que apoyen en la casa, que trabajen en la casa, que ayuden en algo. Siempre les pido a mi hijo, quédense con la Laurita, cuídenla porque la Paola y yo tenemos que salir, generalmente a visitar. Y ahí está mi hijo, tienen que cuidarla. Yo no puedo decirle a mis hijos, es mi responsabilidad. Sí, es mi responsabilidad, Laura, pero también de ellos, pues son los hermanos mayores. Somos una familia. Y las familias se ayudan entre sí. Tienen que cuidar a la Laura y aprender a cuidar a la Laura. Y lo han hecho. Pero yo jamás lo decía, es mi responsabilidad. Eso es criar flojos de remate. Y los flojos de remate hurtan, roban y no le trabajan un día a nadie. Eso, hermano, va a retrasar la carrera hacia la meta. Veamos otra ahí en el 29. Otra cosa que impide y hace perder tremendamente el testimonio.
Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la que necesaria edificación a fin de dar gracias al oyente. En primer lugar, hermano, un insulto no edifica. Un garabato no edifica, un disparate no edifica. Esas son palabras corrompidas que salen a veces de nuestra boca. Y uno habla lo que abunda en el corazón. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Hermano, mira, estando así tranquilito, a nadie se nos va a salir nada. Pero cuando somos presionados, ahí es donde yo quiero ver qué es lo que sale de cada boca. Estando en momentos tranquilos, todos podríamos hablar bonito. Pero cuando hay una discusión, hermano, estos oídos han visto, no los oídos no ven, han escuchado cada cosa. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Habla con gracia, hermano, a tus hermanos. Habla con gracia a tus hijos. Es verdad, a veces no nos controlamos. Debemos hablar con gracia. Pero que no salga, por favor, una palabra corrompida. Tú no puedes agarrar a garabato a tu señora, no puedes agarrar a garabato a tu marido. Ni por más mal que te haya hecho, no puedes. Porque pierdes el testimonio, porque la gente te escucha, porque nadie te va a creer a ti después. Tampoco puedes ir donde un hermano y decirle una verdad así, de golpe. Muchos se jactan de decir, no, yo digo lo que digo, yo digo lo que pienso, y a veces no se dan cuenta que están haciendo un daño. Hay manera de decir las cosas. El Señor nos pide en su segundo mandamiento que debemos amar al prójimo y no destruir al prójimo. Piensa muy bien cómo le va a plantear alguna cosa a algún hermano. Si tú quieres decirle algo al hermano Simón, por ejemplo, algo que a lo mejor te molesta de él, que es muy hablador, conversador, ¿cierto? Hiperkinético, como es él. ¿Ah? Si tú, por ejemplo, quieres, como decir, hermano Simón, usted seguía parando en el templo. ¿Ah? Usted ya no vaya y no se lo diga de mala manera, dígalo en el amor del Señor. Claro, hay gente que va y le dice, oiga hermano Simón, para pararse ya, po, en el amor del Señor. Más lo hacen. Buenos para el garabato, como varios de mis amigos en Facebook. ¿Sabe? Varios del Facebook de esta iglesia son muy buenos para el garabato y para sus amigos llenos de garabato, llenos de disparates, secos. A mí un solo disparate y yo lo borro, hermano. Porque yo ya dejé lo que estaba atrás. Yo prosigo hacia adelante. Pero hay otros que no lo entienden. Quieren vivir esa vida. Es verdad, mamá, que tus hijos, y yo también pienso lo mismo, están bajo tu yugo, tu responsabilidad y deben estar en la iglesia cuando tú estás acá. Es verdad, papá, que tú debes hacerlo de esa manera. Pero a veces a mí me da unas ganas de decirle a usted, papá y mamá, deje su cabro nomás en su casa, que se hunda en sus pecados. Porque parece que no entienden. Buenos para relacionarse con gente con malas palabras. Yo me pregunto, bueno, y si viven escuchando a estos cabros llenos de malas palabras, debe ser porque ellos también deben emitir malas palabras. Dime con quién andas, te diré quién es. Y más encima en el Facebook, donde todo ojo le ve. Así que por eso le estoy pidiendo que si usted no quiere que yo vea y diga estas cosas, bórreme. Bórreme en Facebook. Con la única diferencia que después yo le voy a preguntar por qué me borraste. ¿Tenía algo que ocultar? Porque ya llega a ser vergonzoso en algunos casos. Y después van a la iglesia entrando.
Y uno le pregunta, ¿la salvación se pierde? No, no se pierde la salvación, pues soy salvo, siempre salvo. Entonces compórtate como un hijo de Dios.